Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva ayudantía de el ramo Diseño y Programación orientado a objetos. Como les comenté en los mensajes que le mandé la última vez, esta ayudantía va a estar orientada a resolver algunas dudas que hayan respecto a la tarea. Si algo no se entendió, podemos revisarlo en conjunto y ver si es que llegamos a alguna conclusión, ¿ya? Cualquier conclusión, por supuesto, que lleguemos, en caso de ser necesario, se la podemos hacer llegar al profesor, a los otros ayudantes, a todos los que tengan que ver con respecto a la corrección, para que haya más bien un consenso, ¿ya? Estamos grabando, sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o prefieren que comencemos con algunos tips que les iba a comentar, que es más que nada respecto al uso de parámetros, cómo leer un archivo y cómo escribir un archivo, por supuesto? ¿Alguna duda? O si quieren las dejamos para el final. Ya. Como de momento no hay ninguna duda, vamos a comenzar con lo que yo les iba a exponer, que es cómo pasar parámetros mediante el archivo makefile, ¿ya? Cómo leer un archivo y cómo escribir en un archivo, ¿ya? Entonces comenzamos. Bueno, como yo estoy usando Windows, voy a tener que meterme a Aragon para poder hacer uso del archivo make. Así que, bueno, voy a cerrar esta sesión. Ingreso de nuevo. Voy a compartir pantalla. Entonces, pantalla 1. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Ya. Entonces, nos conectamos a Aragon en primer lugar y nos vamos al ejemplo que tengo preparado, ¿ya? Eh, bueno, para los que no vinieron la ayudantía pasada, yo les presenté un archivo make, que es este. Generalmente este archivo es como bien estándar. Generalmente el profe utiliza este archivo. Por lo tanto, es posible ir reutilizando siempre y cuando entendamos qué parámetros tenemos que ir cambiando, ¿ya? Entonces, como recordarán, yo les expliqué que nosotros en primer lugar tenemos que especificar dónde van a estar guardadas las clases que queremos compilar en el programa, ¿ya? En mi caso tengo la clase punto, por supuesto, y la clase principal que va a ser input example, ¿ya? Luego tengo que especificar cuál de estas clases va a ser la que va a contener el método principal, que va a ser input example, y también tengo que especificar dónde van a estar las clases una vez que estén compiladas para poder borrarlas en el caso de que yo quisiera ejecutar el archivo, el comando make clean, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto a a este archivo make con respecto al que yo les mostré la semana pasada? Es esta afirmación de acá, donde yo al ejecutar el archivo make, bueno, va a llamar el comando Java, va a compilar la clase principal y le tengo que especificar que yo además le voy a agregar parámetros. ¿Cuáles parámetros podrían ser? La dirección de un archivo que yo quiera leer, la dirección de un archivo donde yo quiera escribir y por supuesto otros parámetros que podrían ser necesarios para el programa. Podría ser cualquier cosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a revisar el chat también. Ya.
Todo bien de momento. Cualquier cosa me detienen nomás y le damos un ojo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos armado nuestro archivo make, es muy importante especificarle esto para decirle que yo le voy a pasar parámetros. Si no está esta afirmación, no va a funcionar del todo bien el método que les voy a enseñar, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto y me voy a ir a mi clase principal, ¿ya? En primer lugar, voy a limpiar las clases que están creadas mediante el comando makeLink. Esto lo que haría sería borrar del código todos los archivos que tienen el punto class, que son las clases Java compiladas. Entonces, cuando yo ejecute un cambio en el código y vuelva a llamar al archivo make, tengo que asegurarme de borrar los archivos compilados anteriormente para poder ejecutar, para poder llamar los nuevos archivos .class que voy a compilar, ¿ya? ¿Y esto cómo se hace? Gracias al archivo make con el comando make clean. Pero primero tienen que asegurarse de estar en el directorio donde está guardado el proyecto y donde está ubicado el archivo make. Entonces nosotros nos fijamos, estoy actualmente en el inicio, por lo tanto yo me tengo que ir a la carpeta donde está guardado el proyecto mediante el comando cd, por ejemplo, acá, y se llama Reader, ¿ya? Entonces si revisamos acá, tengo guardado el archivo make y el resto del proyecto, ¿ya? Entonces yo ahora llamo el comando make clean para limpiar el proyecto y empezar a ejecutar todas las cosas que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Vamos con make clean y se borrarían todos los archivos .class, ¿ya? Por ejemplo, yo dentro de la clase, de la carpeta main donde tengo guardado el, el método principal, antes estaba el .class y ahora ya no porque yo lo limpié mediante el comando make clean, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya especifiqué mediante el archivo make que voy a poder ejecutar parámetros, vamos con el primer programa. Ya, le traje preparado este archivo. Vamos a ir analizándolo por parte, ¿ya? Lo guardamos aquí. Voy a cerrar esto aquí. Ya. Y vamos con la primera parte que es el uso de parámetros de manera limpia, sin nada que especificar, ¿ya? Entonces, donde yo voy a tener un programa en la que voy a preguntarme si es que tengo algún parámetro cuando yo se lo pase al programa. Si no tengo, yo simplemente digo que le digo al programa que diga no existe ningún argumento, ¿ya? Pero en caso de haberlos, yo me voy a asegurar de imprimir cada uno de estos parámetros, ¿ya? Mediante la llamada println y bueno, yo voy a mostrar el argumento, o sea, el índice del parámetro, porque pueden haber más de uno, por supuesto. Por lo tanto, cuando yo le paso parámetros al programa, estos van a quedar dentro de un arreglo. Por lo tanto, si están guardados en un arreglo, yo voy a poder conocer su índice y el parámetro como tal. ¿Cómo sería eso? Si yo tengo la llamada main, en args van a quedar guardados los parámetros, ¿ya? Por lo tanto, si yo le digo args y le paso el índice, debería ser capaz de devolverme el parámetro como tal, ¿ya? ¿Cómo sería esto entonces? Bueno, vamos a terminar el programa, a ver que esté todo bien. Con esto cierro el método main y con esto cierro la clase principal, ¿ya? Entonces guardamos, nos vamos al proyecto, ejecutamos la llamada make para que se compilen las clases. Vemos que hay un error en la línea 47. La línea 47, a ver, esto cierra la clase principal, esto cierra el método main. Necesitamos una llave para cerrar el for. Eso era lo que nos faltaba.
Entonces, esta llave cierra el for, esta llave cierra el else, esta llave cierra el método main, y esta llave cierra la clase principal, ¿ya? Hay que tener ojo con eso, con esos problemas que pueden ocurrir, sobre todo cuando es un código muy largo. Lo importante, y para que ustedes no se pierdan, siempre lo importante es que esté bien tabulado el código. ¿A qué me refiero con la tabulación? Los espacios que permiten leer una especie de jerarquía en el código. Es decir, sabemos que esta línea de código le pertenece al if, y a la vez que sabemos que este if le pertenece al método main, y a la vez que sabemos que este método main le pertenece a la clase, ¿ya? Todo eso lo puedo analizar mediante los espacios, las tabulaciones, ¿ya? Esto permite que la persona que esté programando y la que esté leyendo el código, o en mi caso, la persona que va a estar revisando las tareas, pueda guiarse de manera más sencilla, ¿ya? Entonces, ahora sí, guardamos el código, intentamos nuevamente llamar la llamada make para que se compilen las clases, ¿ya? Vemos que no existe ningún problema, aparte de los warnings, pero eso es por el uso de Aragon, más que nada. Entonces, luego, una vez que yo ya ejecuté la llamada make para hacer la compilación de las clases, como ven aquí, se generaron los .class en todas las carpetas donde yo tengo clases y que le especifiqué al main donde están las clases. Entonces ahora yo puedo ejecutar el programa. Y eso se hace con la llamada make run. Y ahora es donde yo voy a especificar los parámetros que, que les voy a pasar al programa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se los especifico? Yo digo args, según lo que yo les especifiqué en el makefile. Si recuerdan, yo aquí le voy a decir que en la sentencia args van a ir guardados los parámetros, ¿ya? Entonces, args, y aquí yo le paso un parámetro, por ejemplo, hola, ¿ya? Y finalmente ejecutamos el programa. Si recuerdan qué es lo que hace el programa, me va a mostrar por consola cuáles son los parámetros que yo le voy a estar dando al programa, ¿ya? Entonces, corremos el programa y vemos el argumento en el índice 0 va a ser hola, ¿ya? Y ahora, si yo quisiera agregarle más parámetros, por ejemplo, adiós, lo ejecuto, argumento en el índice 0, hola, argumento en el índice 1, adiós, ¿ya? Y esto, más que nada, es lo mismo que yo ejecutar el programa así. Java, le digo dónde está la clase principal y le voy pasando uno a uno los parámetros, ¿ya? Ese sería el análogo sin la ejecución de un archivo .make, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿El make run te sobrescribe los .class cada vez que lo echáis a andar o no? No es necesario hacer make Exacto, clear. no es necesario porque efectivamente se sobreescriben los archivos. Pero, ¿y qué pasaría si no? Supongamos que hay algún error de compilación. Eso haría que el archivo no se ejecutara, o sea, no se compilara nuevamente, y nosotros intentaríamos correr el programa con una versión antigua de alguna de las clases. Por lo tanto, lo mejor es borrar las clases para así, en caso de que yo ejecute el make y no se compila correctamente una clase, puede ser por un error. Al intentar ejecutar el código, me va a decir inmediatamente, oye, falta esta clase. Y eso te va a dar a entender que a ti te faltó compilar una clase por distintos motivos, generalmente por algún error de código, por ejemplo. ¿Ya? Vale, vale. Gracias. No hay problema. Entonces, ¿alguna otra pregunta de momento? Pareciera que no. Ya, cualquier cosa me van deteniendo nomás. Entonces, una vez que ya tenemos listo el ejemplo de cómo leer argumentos, podríamos combinarlo con otro tipo de acción, como el que podría ser leer
un archivo de texto, para lo cual yo tengo que pasarle al programa el parámetro de dónde está guardado este archivo, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar esta parte. Y nos vamos con la parte de la lectura. ¿Ya? Entonces, este me cierra la clase main y este me cierra el... Ya, entonces, nos vamos simplemente con la parte de la lectura, donde yo voy a ejecutar una prueba de error, es decir, yo me voy a asegurar de que el programa no tenga un comportamiento extraño. ¿Qué comportamiento extraño podría ocurrirnos cuando nosotros pasamos los parámetros? Que no se pase, no olvidar pasarle los parámetros, por ejemplo. Entonces, donde yo me voy a asegurar de que si no le estoy pasando un parámetro, avisar, ¿ya? Y en caso de que no, voy a hacer una acción en específica, que en este caso sería leer un archivo de texto. Si recordarán, en la tarea, nosotros a nuestro programa le vamos a tener que pasar un archivo de texto con valores separados por un espacio, como sería este archivo de texto, ¿ya? Donde yo tengo, bueno, tengo distintos números separados por un espacio, que es más o menos lo que se esperaría, se espera que ustedes le pasen al programa, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos el archivo de texto con números separados por espacio y volvemos acá. Eh, ¿Cuál es la manera en la que yo les recomiendo leer los textos? Es mediante la función es mediante la clase BufferReader, donde ignoren el nombre que yo le di. Es simplemente porque estaba probando cómo leer un CSV hasta que me di cuenta que tenemos que pasarle un TXT a la tarea, ¿ya? Entonces, yo voy a llamar a la clase BufferReader, la cual está incluida en la librería FileReader, ¿ya? Donde yo le voy a decir, voy a instanciar un nuevo BufferReader. Como parámetro le voy a pasar la instancia de un FileReader y le voy a decir, léeme el archivo que te estoy pasando como primer argumento, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay algún problema? ¿Algo que no haya quedado claro hasta esta parte, que esta es la más complicada? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo le paso como archivo para abrir el que le voy a pasar, la dirección que le voy a pasar como primer argumento, ¿ya? Entonces, yo me voy a crear un string donde voy a ir guardando cada una de las líneas que yo voy leyendo en el archivo. Por eso hago la instancia aquí. Y en este caso, voy a leer hasta detenerme, ¿ya? Es decir, hasta llegar al final del archivo. Entonces, yo le digo, guárdame la línea que esté leyendo actualmente en la variable que creé para guardar las líneas específicamente, hasta detenerme, hasta que no encuentres otra línea, ¿ya? Entonces, en cada ciclo de esa iteración que yo vaya haciendo de ir leyendo líneas del archivo, yo voy a decir, bueno, de esa línea que leíste, quiero que la separes y me la guardes en este arreglo de strings, pero ¿cómo quiero que la separes? Eh, cada vez que hay un espacio, me separas la palabra, ¿ya? Entonces, es decir, me voy acá. Si yo tuviera, por ejemplo, en el archivo de texto, 1, 2, 3, esa parte no se ve muy bien. En un bloc de notas mejor. Si yo tuviera dentro del archivo de texto 1, 2, 3, 4, que es lo que se esperaría que aparezca en el archivo que yo le voy a dar de entrada al programa de la tarea, yo quiero que esto me lo transforme en un arreglo, por lo tanto se vería más o menos así. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta línea de acá se convierte en
un arreglo con todos los elementos que están dentro del archivo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quisiera leer un archivo CSV, leer, ojo ahí, leer, que a nivel de código se ve más o menos así. 1, 2, 3, 4. Yo podría especificar mediante la misma llamada que el separador sea, en vez de un espacio, una coma. O sea, algo así, ¿ya? Entonces, esa misma línea de código me transformaría este archivo CSV en el mismo arreglo que aparece aquí arriba, ¿ya? Lo mismo aplica para strings, para booleanos, para cualquier tipo de dato primitivo, ¿ya? Entonces, una vez que yo separé cada una de los caracteres que están dentro de la línea que yo leí, porque acuérdense que se van a ir leyendo línea por línea, una vez que los separo, por ejemplo, yo podría decir, bueno, cada uno de esos caracteres que yo leí, eh, en este caso específico, los voy a mostrar por pantalla, ¿ya? Ustedes aquí podrían tener otro comportamiento muy distinto al que yo tengo acá, ya sea instanciar clases, es decir, no sé, por ejemplo, construir un número específico de individuos, por ejemplo, mediante, llamando al constructor mediante los parámetros que yo vaya guardando acá, por ejemplo, ¿ya? Como no lo vamos a hacer eso ahora, yo simplemente los voy a ir mostrando por pantalla, ¿ya? Entonces llamo a la llamada system println con cada uno de los caracteres que están guardados en esta línea de acá, ¿ya? Que no es más que la separación de los caracteres de la línea que yo leí en el archivo de texto que yo le estoy pasando como argumento, ¿ya? Ahora, importante, una vez que yo termino de leer, tengo que cerrar el reader del archivo para que en caso de que quiera manipularlo de nuevo, no se corrompa, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar el programa, ¿verdad? No, qué libro. Llamamos nuevamente a la llamada make clean. Ahora llamamos a la llamada para compilar, que es make. Revisamos que no nos tire ningún error. Y finalmente a, podemos llamar al archivo make para que nos corra el programa, dándole como argumento la ubicación del archivo de texto que yo quiera leer. Por ejemplo, yo en mi caso, en la carpeta sources, ¿verdad? Voy a tener una carpeta llamada data y voy a tener el archivo sample.txt, ¿ya? Entonces, tal como les dije, en la carpeta sources, en la carpeta data, yo tengo un archivo llamado sample.txt, que es del que yo quiero leer, ¿ya? Donde ya le especifiqué cuál es el comportamiento que tiene que tomar mediante el archivo, mediante el método main, ¿ya? El cual es ir leyendo línea por línea, luego separar carácter de carácter y finalmente leer cada uno de esos caracteres, ¿ya? Entonces, Luis, ¿sí? una duda. ¿Podéis poner el código? Sí, por supuesto. Gracias. Ahí sí. Lo que hace el split, en este caso, crearía como un arreglo, pero no. Correcto. El split Ok, 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 toma un ok. string y lo separa separa cada uno de los caracteres. Y como tiene que tener algún lugar donde guardarlos, los guarda en un arreglo que yo voy a estar Ujú. asignando a la variable data, la cual Vale. es el prototipo de un arreglo de string. Sí, no había visto los corchetes, entonces me pareció raro ver que se Ya, pero, guardara en un string. debe ser un problema con la fuente, con el color con el que yo tengo implementado el visual. La próxima semana les prometo que llego con un color más simple de leer. ¿Ya? Vale, 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 gracias. Ya. Entonces, continuando. ¿En qué parte nos quedamos? Ah, sí. Ya. Entonces, yo voy a llamar la llamada run con el argumento, la dirección donde está el archivo que yo quiero leer. ¿Ya?
la cual, como dijimos, era la carpeta source, la carpeta data, el archivo sample.txt. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo, a ver si es que funciona. Efectivamente, leyó cada uno de los caracteres que yo tenía dentro del archivo. ¿Ya? Y eso sería todo respecto a la lectura de un archivo. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿podrías mostrar el archivo que estás leyendo? Sí. Aquí está. ¿Qué pasaría si estuviera, por ejemplo, sin espacios o con Enter? ¿Ahí Eh, seguiría funcionando el código? Mira, si estuviera sin espacios sería distinto. Porque, por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo lee como un solo. Lo leería como uno solo porque yo le estoy especificando que me lo separe cada vez que hay un espacio. ¿Ya? Entonces ahí tú tendrías que configurar cuál sería el comportamiento esperado que quieres del programa. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una línea? Un salto de línea, quiero decir. 3, 6, 8, 1. ¿Ya? Donde ni siquiera tiene el mismo tamaño. Bueno, tal como yo le especifiqué al programa, yo voy a leer cada una de esas líneas por separado. Es decir, primero leo esta y después leo esta. Entonces, por separado, cada una de estas líneas me las separa en un arreglo y los muestra. Entonces, el comportamiento que debería tener el programa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego viene la siguiente línea. 3, 6, 8, 1. ¿Ya? Yo podría perfectamente decir, bueno, cuando termino de leer una línea, quiero mostrar por pantalla, oye, voy a hacer un salto de línea. También se podría hacer eso, ¿ya? Pero obviamente todo va a depender del comportamiento que tú quieres del programa. ¿Se entiende? Sí. Ya. Yo otra duda, Luis. Sí, por supuesto. Si, si en el código, en el split, le borras ese espacio y tienes el ejemplo del string 1, 2, 3, 4, todo pegado, ¿los separa igual o no? Sí, mira. ¿Sí? Oh, bueno, te voy a decir que sí. No recuerdo bien, pero probémoslo. Ya, entonces, cambié el texto y cambié el código. Como cambié el código, yo me voy a Aragon y tengo que make clean, clear. No, ¿cuál era? Clean. Make clean, luego make run. O sea, make para compilar nuevamente. Y finalmente, make run. Que ahí me lo separa. Como yo no le estoy especificando ningún carácter para separar, es decir, puse el corchete sin nada dentro, me va a separar cada uno de los caracteres. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un archivo de texto con los espacios, dentro de este string también quedarían guardados los espacios. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, Gracias. no hay problema. ¿Alguna otra pregunta respecto a la lectura? Puedo ir comentando el código mientras tanto para que sigamos avanzando. Cualquier cosa podemos devolvernos a analizarla, ¿ya? Bueno, y finalmente vendría la escritura, que me atrevería a decir que es incluso más fácil, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un arreglo, en este caso de strings, porque es mucho más sencillo. Si yo, por ejemplo, tuviera un arreglo de caracteres que quisiera escribir en un archivo, por ejemplo, CSV, ¿ya? Bueno, en primer lugar yo tengo que hacer una instancia. Bueno, en primerísimo lugar tendría que tener los valores que quiero guardar, ¿verdad? Entonces, yo hago una instancia de escritura, es decir, un file writer, y donde yo al hacer la instancia tengo que especificarle qué archivo es el que quiero escribir, ¿ya? El cual, por ejemplo, se lo voy a pasar por parámetro mediante el archivo makefile, ¿verdad?
Entonces, suponiendo que aquí está la dirección de donde está el archivo, yo voy a decir, nuevamente, me fijo, que tenga un parámetro como tal para escribir, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido realizar el siguiente ejercicio. Entonces, yo quiero, por ejemplo, verdad que ya les dije que estos los archivos que quería, los caracteres que yo quería escribir en un archivo CSV, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir, todos estos caracteres, quiero hacer el paso inverso al que hice recién. En vez de separarlos, los voy a juntar. Y además, entre cada uno de estos elementos quiero colocar una coma. ¿Para qué? Para, como recordarán, un archivo CSV es un archivo de valores separados por coma. Entonces, si yo tengo valores, solo me faltarían las comas. ¿Cómo puedo transformar esto en... ¿Cómo puedo transformar esto en esto? Ay, en esto. Eso lo voy a hacer mediante la llamada string join, donde yo le voy a pasar un arreglo de caracteres o de strings y los voy a juntar poniendo una coma entre medio de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, una vez que yo junto cada uno de los archivos que yo quiero colocar en el archivo CSV, yo le voy a decir a mi escritor o CS Writer, le voy a decir, bueno, guárdalos o haz el append, ¿ya? Luego, puedo colocar un salto de línea. Si es que voy a colocar más líneas, por ejemplo, si no, da lo mismo. Y finalmente hago la llamada de flush para que se haga la escritura final de estos caracteres que fui guardando. Se haga con la llamada flush, yo voy a escribir como tal en el archivo, ¿ya? Entonces, finalmente, llamo a close para que en caso de que quiera utilizar el archivo no esté corrupto ni nada por el estilo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué era lo que hacía el flush? No. El flush, una vez que yo cargo los archivos que quiero escribir en el archivo como tal, el flush se encarga en vez de cargar, o sea, después de cargarlos, se encarga de escribirlos en el archivo. ¿Ya? Entonces, es un análogo respecto al commit, al add y al commit, y al push. ¿Ya? Con el git add y el commit, yo los cargo para subirlos, y con el push los subo al repositorio. Entonces, con el append yo estaría cargando estos caracteres para escribirlos en el archivo, y con flush los escribo como tal en el archivo, y además lo que no les había dicho es que el CSS Writer se limpia para que no quede ningún carácter extraño o basura dando vueltas. Así que en caso de que yo quisiera escribir nuevamente, no haya ningún carácter extraño a lo que yo tengo especificado que quiero escribir en la siguiente vez. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O todavía no queda tan claro, por ejemplo? Sí, ahí quedó un poco más claro, gracias. Ya, ahí quedó un poco más claro. Entonces, si no hay ninguna pregunta, veámoslo en acción. ¿Ya? Bueno, con esto abro el main. Este acá, este cierra el else, este cierra el proyecto principal y este cierra la clase principal. ¿Ya? Entonces, ejecutamos. Luego, voy a borrar el archivo out porque es el que voy a crear ahora. ¿Ya? Es decir, yo le voy a decir que dentro de la carpeta data me crea un archivo out.csv donde me va a guardar los archivos que yo, es decir, los caracteres que yo estoy especificando acá, ¿ya? Entonces estos van a aparecer escritos en el archivo CSV, ¿ya? Entonces, bueno, para que vean que no hay trampa, aquí está la carpeta data, solamente con el archivo sample. Entonces,
Bueno, como siempre, make clean, make, para compilar. Vemos que no haya ningún problema. Y finalmente, make run, ¿ya? Aquí hay una trampa, sí, porque yo le estoy especificando el segundo argumento, es decir, el que está en la posición 1, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito agregarle otra posición acá. Otro argumento, quiero decir, separado por espacio, donde yo voy a guardarlo, donde yo voy a guardar el CSV que quiero crear. Entonces, le doy la dirección que va a ser source, data y out.csv, por ejemplo, ¿ya? Luego, ejecuto el programa. Vemos que no haya ningún problema. Veamos si funcionó. Estoy en la carpeta source, me devuelvo y aquí apareció, ¿ya? Veamos, voy a tener que abrirlo con Vim porque no, no funciona el Excel de mi computador por alguna razón. Entonces, Vim, source, data, out. Y aquí está cargado el archivo CSV con los datos que yo le acabo de especificar, que era el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y bueno, para que me crean que sí funciona como un archivo CSV, bueno, lo voy a descargar a mi computador. Luego. Voy a abrir Drive. Drive tengo que abrir para abrir los archivos Excel porque no me funciona. Bueno, bien, me aparece eso. ¿Hay alguna duda de momento? Mientras que abro Drive para mostrarles cómo quedó el archivo. ¿Algo que no haya quedado claro? Por lo del Excel, creo que podéis, si abrís primero Excel y después le pones como importar archivos CSV, te lo puede abrir. A ver. Me sale lo mismo. Ah, pero el problema, ya. Sí, es el problema de mi computador. Simplemente que no me he dado el trabajo de reinstalar Excel. Pero, pucha, y Drive tampoco me está apañando en este momento. Ya, pero no importa. Simplemente les prometo que sí funciona, ¿ya? Como ven aquí, el archivo out queda efectivamente guardado, quedan guardados sus valores aquí, ¿ya? Y bueno, eso sería la escritura y la lectura. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algún caso que quieran que probemos? Ponerle, por ejemplo, más líneas, por ejemplo. Yo podría decir, no sé, por ejemplo, aquí ya le estoy diciendo que que guarde un salto de línea. Entonces, puedo ponerle que me guarde lo mismo, por ejemplo, una cosa así, ¿ya? Entonces yo me voy a... Ahí cerrar la sesión. Bueno, la abro de nuevo. Reader. Clean. Luego make. Luego make run. Yo le digo source. El primer argumento que no lo estamos usando para esta parte, pero el segundo sí es el que importa. Entonces source data out.csv. ¿Ya? Y lo ejecutamos. Index 1. ¿En qué me equivoqué? Ah, eso era. Yo tengo que especificarle la llamada ARGC. ¿Ya? Eso es muy importante. Se me había olvidado. Bueno, y ahí lo ejecutamos y vamos a revisar cómo quedó guardado el archivo. Nos vamos a source, data, y lo abrimos. Y ahí quedó guardada la segunda línea. ¿Ya? Y eso sería todo. Esa era cómo pasar parámetros, cómo leer y escribir un archivo.
¿Alguien trajo alguna pregunta o algo que no haya quedado claro para la tarea? Pareciera que no. ¿Ya? Em, bueno, chicas y chicos, ¿ese archivo de ejemplo lo vas a subir a alguna parte? Ah, cierto. Todos los archivos de ejemplo que estaba usando no los he podido subir a ningún lado porque no, como no puedo hacer muchos cambios en el aula, no he podido crear una carpeta como tal y dejárselos guardada. Pero ¿les parece si creo una carpeta, por ejemplo, en Drive, por ejemplo, y las voy dejando ahí? Como para que vayan viendo los ejemplos que voy trabajando en las ayudantías, ¿ya? Ya, así lo voy a hacer entonces. Y cuando pueda, por último le digo al profe que ponga el link en el aula. Si no, se las mando por correo y se las mando por WhatsApp y las dejo ahí para que las estén mirando, ¿ya? Bueno. Si no hay más preguntas, diría que eso sería todo por hoy. Porque se supone que por cronograma la ayudantía del día de hoy era simplemente de responder dudas para la tarea, ¿ya? Cualquier cosa, los canales oficiales están a disposición. Ahora el profesor creó un Discord para que puedan hacer preguntas o puedan comentar algo, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si no hay nada más que decir, eso sería la ayudantía del día de hoy, ¿ya? Cualquier cosa me contactan nomás a mí al profesor, ¿ya? Suerte en su clase del día de hoy. Ya, chau. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien.